Vamos a considerar la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós, capítulo 8, versículo 11. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios? Amós, capítulo 8, versículo 11. Versículo 11, por favor. Ese es. ¿Pueden leer todos juntos? He aquí. ¿Por qué no lo leen todos juntos si saben leer? He aquí. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito. Padre, te damos las gracias por esta palabra que ha sido leída. Te pido, Señor, que nos bendiga, Señor, y que esta palabra quede grabada en los corazones de cada hermano también, en el nombre de Jesús. Antes de sentarse, dígale a su hermanito, anduvieron con Dios y se olvidaron de Dios. Dígale otra vez. No haga usted lo mismo. Bueno, pueden sentarse. Estos días, comentando la palabra del Señor, es un tema que debemos de tenerlo bien en cuenta porque les he hablado de la palabra del Señor, les he hablado de los que son tibios y fríos y no calientes, cómo el Señor los va a tratar, y es un problema, ¿verdad? Les hablé de los que tienen que volver al primer amor. Yo creo que todos debemos hacer una reflexión interesante, ¿verdad? Les digo esto porque sigue con lo que quiero decirles en este día. A veces pensamos que por no haber experimentado la presencia de Dios, haber caminado con Dios, haber visto las maravillas del Señor, ya lo tenemos todo resuelto. Pero el Señor nos dice que la bendición de ayer es para ayer y la de hoy es para hoy. Y la de mañana hay que buscarla también. Amén. Decía un comentarista en esta semana que las palabras se las lleva el viento. Y en esto le para un personaje de los que estaba en la audiencia y le manda a callar. Y si usted se calla, usted no sabe lo que está diciendo. Claro, el conferencista se enfadó y empezó una discusión entre uno y otro. Después de pedirse perdón y de arreglar un poco la cosa, el que estaba oyendo le dice, ¿usted se da cuenta que las palabras no se las lleva el viento, sino que las palabras hacen efecto? La palabra da vida o da muerte. Y es verdad, amados hermanos, a veces la gente lanza palabras sin saber qué están diciendo, y la palabra deja huellas, sea para bien o sea para mal. Amén, hermanos. Se ha hablado de soportar a los débiles en la fe, no para contender con ellos, sino para animarlos y ayudarlos a que se pongan en marcha y vivan la fe como Dios quiere que la vivamos. El Señor nos llama a cuidar de nuestra salvación con temor, con amor y con mucho temblor. Amén, no podemos descuidarla. Bendito sea el nombre del Señor. La hermanita Zeneida testificaba esta semana de que tuvo un accidente, ¿verdad? Pero daba gracias a Dios porque su salud no había corrido peligro. Su cuerpo no había sufrido daño, ni los que iban con ella tampoco. Entendí que supo valorar lo que es las cosas materiales y lo que son las cosas naturales. Y así debiéramos de valorar también las cosas que son espirituales, que son más importantes todavía. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Pero si estamos con el Señor, estamos seguros. Estemos aquí o estemos allá. Gloria a Dios. Había otro comentario que dice que
el Señor le preguntó a un zapatero, en una visión, y le dice el zapatero, ¿me puedes remendar estos zapatos? El zapatero dice que estaba cansado de hacer el bien y de no recibir recompensa. Se enfadó mucho con el que le estaba haciendo el ofrecimiento. Dice, toda la vida estoy haciendo bien, no me hacen caso a la gente, solamente me pagan mal. Y el Señor le dice, mira, yo te puedo dar todo lo que tú necesitas. Todo. Dice, sí, inclusive dinero. Dice, sí, todo lo que tú necesitas te lo puedo dar. Y le ofreció darle 10.000 euros si le daba una de sus piernitas. Dice, ¿para qué quiero 10.000 euros si no me quedo sin piernas? Te puedo ofrecer más todavía, 100.000 euros si quieres. Y me das tus 2 manitas. Reflexionó y dice, ¿para qué quiero tanto dinero si no puedo disfrutarlo? Y así sucesivamente hasta que llegaba a la conclusión de que el viejito malhumorado dice, pues realmente lo que tengo vale mucho. Vale mis pies, vale mis manos, vale mi cuerpo. Dejó su mal humor, su tristeza y empezó a disfrutar de lo que tenía. Igual debemos de hacer nosotros, amados hermanos, disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Nos ha dado unas manitas para disfrutarlas, unos pies para caminar y alabar y bendecir al Señor. Y debemos de usarlo correctamente, porque a veces, pensando en lo que no tenemos, descuidamos lo que tenemos. Y lo que tenemos vale mucho. ¿Cuánto vale una mano? ¿Cuánto vale un pie? ¿Cuánto vale un corazón? Y gracias a Dios lo tenemos todo. ¿Qué más podemos desear? Darle gracias a Dios por lo que tenemos y ser muy agradecidos. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y mucho temblor, pero también nuestra vida espiritual. Se ha hablado mucho de la fe en estos días también. Dice que la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Qué bonita es la fe, ¿verdad que sí? Dígalo conmigo, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Para nosotros humanamente es imposible tantas cosas, pero para el que cree todo es posible, dice la palabra de Dios. Siguiendo el pensamiento de que debemos de hacer la voluntad del Señor y no la nuestra, dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero también dice que, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Dios quiere que andemos en su voluntad permanentemente. Amén. Hay tanta gente, hermano, que han hablado con Dios, han caminado con Dios, y mientras han obedecido a Dios, Dios les ha bendecido ricamente. Pero desde que dejan a Dios a un lado, por frialdad, vaya usted a saber por qué, la vida empieza en un retroceso. Y no es lo que no queremos para ninguno del pueblo del Señor. Queremos que todos sean bendecidos, no solamente un día, sino siempre. Amén, hermano. Obedecieron a Dios y claro, todo lo que hace prospera si uno anda los caminos del Señor. Se comentaba también en el estudio de la Biblia, el Salmo 1, bienaventurado. Somos bienaventurados cuando hacemos la voluntad del Señor. Seremos como árbol plantado junto a las corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así son los que permanecen en el Señor, pero todos los días. Hubo una discusión en el pueblo del Señor al comienzo de la iglesia, y había un tal Gamaliel, que dice la palabra que Gamaliel se levantó contra los que estaban diciendo, a esa gente hay que pararla, hay que parar a los que andan haciendo la obra del Señor. Y este Gamaliel se levanta y le dice, tengan cuidado, no sea que estén luchando con Dios, porque la obra que es de Dios va a permanecer, y va a permanecer para siempre, hermanos.
A veces la gente no sabe lo que hace o lo que dice, pero nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes de ello y alabar y bendecir al Señor y pedirle a Dios misericordia para ellos también. Amén, hermanos. La Biblia cita a hombres y a mujeres que caminaron con Dios, que hablaron con Dios, que vivieron con Dios, que vieron las maravillas del Señor. Podríamos mencionar tanto, ¿verdad? Como Moisés, Josué, Samuel, Elías, el apóstol Pablo, Judas, y tanta gente que vieron a Dios y caminaron con Dios y vieron las maravillas del Señor. Pero la Biblia también nos muestra de personas que anduvieron con el Señor y se olvidaron de Él. Por ejemplo, vemos a Sansón, un hombre que dice la palabra de Dios que su título era consagrado a Dios. Antes de nacer el profeta le cambió hasta el nombre y le puso Sansón. Sansón, que es consagrado a Dios. Este hombre, digamos que desde antes de nacer estaba al servicio del Señor. Dios lo escogió antes de nacer, ¿verdad que sí? Lo hizo nazareo desde un principio. Vio las maravillas del Señor, caminó con Dios, vivió con Dios tanto tiempo. Hizo tanto bien al pueblo del Señor mientras estuvo en obediencia a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Que empezó a pecar. Y hoy un pecadito y mañana otro pecadito, hasta que se dio cuenta que el Espíritu de Dios había marchado de él. Y esto le pasa a mucha gente, ¿verdad? A veces piensan que un pecado no pasa nada, pero un pecado pare otro pecado, y otro pecado pare otro pecado. Cuando Sansón fue y pecó con Dalila, dice la palabra que las primeras veces que pecó, todo seguía igual, y todo aparentemente sigue igual cuando la gente peca la primera vez. Pensaba que todo seguía igual y de repente volvió a pecar y siguió pecando. Cuando se dio cuenta, el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¿Y su fin cuál fue, hermanito? Trágico, terrible. Terminó siendo el hazme reír de todos. Terminó moliendo como un molino, como un burro en el molino. Y encima ciego, que todo el mundo se reía de él. Cuando era la gloria de Israel, se convirtió en la escoria de Israel. Y eso muchas de las veces pasa, hermano, cuando dejamos al Señor a un lado. Yo creo que vivimos en tiempo, las señales nos están diciendo que tenemos que consagrarnos a Dios al 100%. ¿Lo creen, hermano? Al 100% o más todavía. Vemos a Saúl, un hombre escogido por Dios. Fue, digamos, el primer rey de Israel. Cuando el pueblo desechó a Dios como rey, dice, queremos un rey como las demás naciones. Eligieron a un gran hombre, un hombre que además fue elegido por Dios. Mientras estuvo con Dios, fue una bendición para el pueblo y fue una bendición para él y para toda su familia. Y Saúl vivió en la voluntad del Señor por mucho tiempo, pero decidió un día pecar y darle la espalda al Señor. Prefirió seguir la corriente de este mundo, oír al pueblo y no oír la voz del Señor. Muchas de las veces, cuidado, hermanos, con oír la voz del pueblo y no la voz del Señor. Tenemos que estar atentos y cuidar de qué voces estamos oyendo. Amén, amados hermanos. Ahí comienza una muerte y culmina siendo derrotado por aquellas personas que él había derrotado tantas veces. Hay cosas, hermanos, que si nosotros no las vencemos cuando comienzan, ellas nos van a vencer a nosotros. A veces hay personas que empiezan con un cigarrillo, dice, yo lo venzo cuando me da la gana. Pero cuando quieren vencerlo, ya están vencidos por el tabaco o por otros vicios. Cuidémonos de eso, amados hermanos. Vemos al rey Salomón, un hombre que, dice la palabra, es alabado de Jehová, amado de Jehová. El profeta Natán le cambió el nombre.
Y dice la palabra de Dios que fue un hombre que mientras anduvo con Dios, las cosas iban de maravilla. Tuvo riqueza, tuvo fama, tuvo todo lo que realmente necesitaba y más aún, fue el hombre más sabio de todo el pueblo. Fue un rey de los más importantes que nombra la Biblia, sabio e inteligente. Pero dice la palabra que comenzó a deslizarse también. Empezó a amar a los dioses que amaban sus mujeres. Y poquito a poquito se fue retirando de la voluntad del Señor. Y se cree que murió un rey joven, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, pero el pecado lo echó todo por tierra. Qué bonitos los talentos que tenemos aún en la iglesia. Son preciosos, ¿verdad? Dios los ama mucho y los quiere levantar a todos. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, porque por poquitas cosas empieza. Amén, amados hermanos. Y vemos a Salomón que de alguna manera fue un hombre que debía estar tocando la gloria del Señor, porque hasta hizo pacto con Dios y Dios le bendijo de una manera tremendamente poderosa. Además le dice, pídeme lo que tú quieras, que yo te daré. No le pidió riqueza, pero Dios le dio riqueza, le dio fama, le dio gloria, le dio sabiduría y lo echó todo por tierra. Cuidado, hermano, esto es una advertencia. Amén. ¿Están conmigo todavía? Amén. Dice más, Balaam hablaba con Dios. Balaam era un profeta de Madián. Dice que todo lo que él pronunciaba se cumplía. Pero también dice que un rey contrario, Balac, dice que quería maldecir el pueblo. Y Dios le dice, cuidado, no maldigas a mi pueblo porque es bendito. Amén. Pero él, mirando la recompensa que le ofrecía Balac, dice que se lanzó a maldecir al pueblo de Dios. Pero en vez de maldecirlo, lo que hizo fue bendecirlo. A veces hay gente que tiene miedo que la gente le maldiga. Pero cuando te maldicen, confía en Dios que la maldición se torna en bendición. Amén. El Señor dice, bendecid a los que os bendicen. Bendecid y no maldigáis. Pero si alguien forastero nos maldice, que Dios les perdone y no pronunciemos una maldición igual, porque no es la voluntad del Señor. Y finalmente, Balaam fue muerto, dice la palabra, porque por el mismo pueblo que él estaba maldiciendo, fue destruido y fue derrotado. Por eso vemos, hermanos, que Dios es bueno. Amén. ¿Para qué decirle de Judas Iscariote? Un hombre que fue elegido por Dios, fue un apóstol de Jesucristo, caminó con Jesús, llevaba la bolsa, era el hombre de confianza, aunque en su corazón había otra cosa. Pero Jesucristo no se equivoca, él sabía a qué había elegido. Y le advierte varias veces, le dice, mi siervo, uno de los que está conmigo me va a entregar. Y él, en vez de despertarse y decir, seré yo un maestro, como lo pronunció con sus labios, en vez de decir, si soy yo, perdóname, Señor, mis malos pensamientos. Porque mientras está en el pensamiento y no se ejecuta, hay posibilidades. Pero si en el pensamiento y se ejecuta, ya cometemos la desgracia mayor. Y Judas vemos que desgraciadamente no obedeció a la voluntad del Señor. Y cuando mejor estaba, fue y entregó a su maestro con 30 piezas de plata. La codicia por las cosas materiales. Y lo más importante no es lo material, hermanos. Lo más importante es lo espiritual. Porque lo material aquí se queda. Ustedes han visto en este tiempo del virus que está cayendo, cuánta gente anochece y no amanece. Y si no es del virus de otra cosa, también se van.
Y que tiene todo lo que tiene aquí en la tierra. El que tiene poco se va tranquilito. El que tiene mucho se va muy preocupado. Por eso dice el Señor que hagamos tesoro en el cielo, donde la polilla ni el olino corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan. Por eso, hermano, yo quiero llevarles esta mañana a que hubieron hombres y mujeres que disfrutaron de la presencia del Señor, dejándose llevar por la voluntad del Señor, mientras obedecían a Dios, todos los caminos florecían, eran bendecidos, había salud, había sanidad, había liberación, había de todo, pero se olvidaron de Dios y el declive fue grande. Por eso, hermano, no nos garantiza nada la bendición de ayer y la bendición de hoy. Tenemos que disfrutarla de ayer, tenemos que disfrutarla de hoy y tenemos que buscarla de mañana. No podemos descuidarnos. El Señor nos advierte claramente y le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hay un requisito para entrar en el reino de los cielos y ese es nacer de nuevo. Si uno ha nacido de nuevo, debe de vez en cuando examinarse si permanece vivo o permanece muerto. Porque a veces la vida espiritual es muy fácil de que vaya a un declive. Por eso la iglesia del Apocalipsis, la que le mencioné, por cuanto no es frío ni caliente, ni vomitaré de mi boca. Hay veces, hermanos, que uno tiene que hacer un análisis de nuestra vida, hacer un repaso, si las cosas van bien, van mal, están mejorando, están empeorando. Que su relación con Dios sea una cosa íntima todos los días. No se conforme con que sentir la presencia de Dios el domingo y ya está. Dios es Dios personal, es Dios de todos los días y quiere lo mejor para nosotros. Que si nos acordamos de Dios solamente el domingo, que es de nosotros durante la semana. Y si nos acostumbramos a disfrutar de la presencia de Dios solamente un día a la semana, es demasiado poco para la vida espiritual. Como cristianos debemos de anhelar su presencia día a día, momento a momento. Como dice la palabra de Dios, de día y de noche meditaré en Él, en su palabra. Pero no solamente meditar para conocer la palabra de Dios, sino para llevarla a la práctica. Estos ejemplos que les he mencionado, hermanos, son personajes que, digamos, extraordinarios, que los vemos en la palabra de Dios como ejemplo. Ejemplo para bien y ejemplo para mal también. Y por eso la advertencia en este tiempo es que no descuidemos nuestra salvación, que cuidemos de ella con temor y mucho temblor. Amén. Que porque ayer tuviéramos una experiencia muy bonita, es precioso, es alentador, es bonito recordar lo que pasó ayer, pero también es bonito disfrutarlo hoy y anhelar para mañana también. Yo creo, hermanos, que como hacen algunos matrimonios, que tiempo en tiempo hay que renovar los votos. Amén. A ver si hay un progreso para adelante, para atrás, o hay un estancamiento. Hay gente, hermano, que anhela la presencia de Dios, anhela el bautismo del Espíritu Santo. Cuando son llenos del Espíritu Santo, dice, ya lo conseguí, ahora ya estoy completo. Pero ese es el comienzo de lo que le espera una vida abundante. Amén. Ese es el comienzo de lo que le espera a un cristiano próspero y bendecido, que anhela hoy, mañana y siempre las bendiciones del Señor. Es evidente que para eso hay que nacer de nuevo. Nacer tiene un comienzo, tiene una prolongación y tiene su final también. Y nosotros conocemos por la palabra de Dios tanta gente que ha pasado por aquí, han experimentado la presencia de Dios. Lo hemos visto saltar, lo hemos visto revolcarse, lo hemos visto hablar en lengua, lo hemos visto tantas cosas y hoy brillan por su ausencia. Qué triste, ¿verdad que sí? Que ese no sea nuestro fin, que nuestro fin sea hoy somos del Señor, mañana somos del Señor, pasado somos del Señor y hasta que nos vayamos con Él, siempre vamos a ser del Señor. Amén, mis hermanos.
Por eso no se olvide de que las palabras no se las lleva el viento. ¿Me está escuchando? Las palabras no se las lleva el viento. No se está diciendo estas cosas por casualidad. Se está diciendo porque a veces con la mejor intención o con la peor intención nos vamos deslizando y cuando nos damos cuenta estamos fríos. Y Dios quiere una iglesia calentita, una iglesia que alabe y bendiga el nombre del Señor, una iglesia que respire por todos los costados la presencia bendita del Señor. Una iglesia que vea por la fe, como hemos dicho, por la fe vemos lo invisible, creemos lo increíble y recibimos lo imposible. Amén, amados hermanos. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga, y que acuérdense de estas palabras, amén. Que las palabras no se las lleva el viento, las palabras dejan huella. Y ojalá esta palabra deje huella también en su vida. Aleluya. Amén. Y no se canse, hermanos, de porque no tenga lo que usted piensa. El personaje que le mencioné, el zapatero, estaba deprimido, angustiado porque le faltaba dinero, le faltaba tantas cosas. Pero ¿qué pasó? Cuando él entendió que vale más una mano que mucho dinero, que vale más un pie que mucho dinero, dejó su egoísmo, dejó su mal humor y empezó a seguir haciendo el bien. Esto debe ser el rol de cada cristiano, ¿verdad? Darle gracias a Dios por lo que tenemos y lanzarnos al Señor, dándole gracias a Dios todos los días. Tenemos salud, que sea poquita. Tenemos vida, gracias a Dios. Podemos levantar. ¿Cuántos se han levantado hoy? ¿Cuántos han desayunado? ¿Cuántos tienen ayuno? Ahí lo cogía todo. El domingo vamos a tener el tiempo de ayuno y oración, no se me olvide, hermano. Es bueno para la vida espiritual y es bueno también para descansar. Y se están buscando tanto artilugio. Cuando uno mantiene una vida recta con el Señor, en ayuno y oración, se mantiene en línea también. Que Dios me lo bendiga y no se olvide de eso, hermano. Vieron personas que caminaron con Dios y se olvidaron de Dios. No haga usted lo mismo. Usted ha caminado con Dios, siga a Dios, ámelo hasta el fin. Amén. Bien, vamos a inclinar los rostros un momentito. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte las gracias esta mañana por tu grande amor y por tu grande misericordia, Dios mío. Te alabo y te bendigo, Señor, y espero que esta palabra que ha sido compartida no caiga en el saco roto, Dios mío, sino que cada hermano se acuerde de ti, se acuerde de tu palabra y viva para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.